Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Omar Montor. Bienvenidos a una nueva emisión de Siempre Política a través de esta plataforma Neopolítica TV. El día de hoy vamos a hablar sobre lo sucedido el lunes de esta semana y todo lo que tiene que ver sobre el petróleo. No vamos a hablar sobre cuestiones técnicas porque no somos expertos en esa área, pero sí vamos a hablar sobre la cuestión política y sobre esa rentabilidad de la soberanía energética de la que tanto nos han hablado en el actual gobierno. Para poner en contexto, vamos a ver qué fue lo que sucedió este pasado lunes. Si bien tenemos un precedente histórico, porque la mezcla WTI, una mezcla estadounidense que es de Texas y toda la parte sur de Oklahoma de Estados Unidos, se cotizó sus futuros de mayo en terrenos negativos a menos 40 dólares. ¿A qué se debe este fenómeno o este acontecimiento histórico? Bueno, se debe a que anteriormente teníamos una guerra de precios entre el Reino de Arabia Saudita y Rusia. La demanda había venido bajando considerablemente. Sucede esta coyuntura sanitaria que como lo es el coronavirus, una pandemia, y llega el confinamiento a nivel mundial y eso hace que los niveles de demanda bajen aún más y tenemos un mercado lleno de petróleo, lleno de crudo, donde ya no tienes dónde almacenarlo. Entonces se desploman los precios. Es una ecuación muy fácil. A mayor oferta y poca demanda, los precios bajan. Ese es el contexto que de manera general, para no entrar en cuestiones más técnicas. La pregunta que me hacía hace unos días un buen amigo: Omar, ¿el petróleo ya llega a su fin? ¿Es la era del petróleo? No lo creo. A nivel mundial no creo que lleguemos al fin del petróleo, pero en México ya no es rentable para el Estado como administrador. Ya no es rentable. Soberanía no la va a haber. El objetivo de este gobierno es la reconfiguración energética, la reconfiguración de las refinerías del país y la construcción adicional de una refinería aquí en Tabasco, Dos Bocas. No es rentable, ni con ello vamos a lograr la soberanía energética, porque lo que se quiere es que no se importe petróleo, porque la nueva corriente política nos dice que comprarle a los privados o comprar en el extranjero pues está mal. Ya sabemos que se viene de un desprecio capitalista o neoliberal, como usted le quiera decir. Pero vamos a los números. Más adelante, para finalizar, le voy a decir ¿por qué no vamos a lograr la soberanía energética? Primero, si bien Petróleos Mexicanos, y hoy lo recordaba en su columna Pascal Beltrán del Río, diciendo aquellas declaraciones de López Portillo, donde no sabían qué era lo que iban a hacer, que era más difícil administrar la abundancia que la escasez o la miseria. Entonces, él en su columna lo llama como la maldición del petróleo, y se está cumpliendo, porque desde cuando empiezan los años hermosos de los 80 del petróleo, lo único que se ha venido haciendo ha sido una mala administración y ha sido un cúmulo de grandes privilegios políticos y también de muchos actos de corrupción, lo cual puso a Pemex en números rojos. Pero vamos a los números. El año pasado, Pemex reportó pérdidas de más de 300,000 millones de pesos. Ese es un contexto
o es un punto, mejor dicho, muy relevante. Se está perdiendo dinero, y dinero de usted y de nosotros y de los mexicanos que pagamos a través de nuestros impuestos, se está yendo a un tambo sin fondo. Después viene una reunión que decide este grupo que integra, este grupo de países que integra la OPEP. Después de esa guerra de precios se viene una reunión para ponerle fin a tanta oferta o a tanta producción de petróleo. Entre ellos está invitado México, porque no es full member, y México rechaza el recorte de 400,000 barriles de petróleo. Ya sabemos la historia, tuvo que entrar Estados Unidos para absorber ese recorte. Nosotros nada más accedimos en 100,000, porque se tiene la idea que el petróleo, producir más, va a ser más fuente de ingreso para el país, que no es así. Es a los niveles y a los precios de cotización que está ahorita el petróleo, significa que el boquete será mayor. Entonces, a raíz de eso, se reafirma la visión del presidente de la República de seguir con la idea de la soberanía energética, de que nosotros produzcamos nuestro petróleo, nuestras mismas gasolinas. Y ahí vemos un síntoma de que no se va a echar para atrás. Y ahorita vamos a llegar al punto de que siguen lo mismo. Les voy a hacer una puntualidad muy específica. En los años 80, el negocio petrolero sí era muy rentable. Significó el 40% de los ingresos a las finanzas públicas. En el 2017 registramos tan solo el 16%. ¿Por qué? Después de los tratados de libre comercio, México empieza a diversificar sus ingresos que no son petroleros, la manufactura. Entonces nada más significa en el 2017 para las arcas del ingreso público el petróleo simplemente el 16%, y se quiere retomar a una economía petrolizada. Una de las razones de la reforma energética pues era eso, desindexar la economía o al estado de los recursos petroleros. No te preocupes que lo haga el capital privado, y México simplemente eres un observador, el gobierno, tú perforas ahí, si encuentras petróleo, haces tu trabajo, generas una renta para el estado y generas tu renta. Si no encuentras nada, pues ni modo, pierde. Pero bueno, actualmente sabemos que la reforma energética se encuentra parada. Vayamos no al lunes, que la mezcla mexicana se cotizó también en negativos, en menos $2.17. Actualmente, ayer se cotizó a $7.12. Según los costos de extracción es de $9. Si nosotros sumamos costos de distribución, almacenaje, administración, que México es uno de los países que tiene los costos administrativos, las nóminas muy muy elevadas. Por cada 100,000 barriles de petróleo hay involucrada más de 2.200, 2.500 personas. Ayer veía a unos compañeros que son consultores en el tema energético y en cuestiones económicas, y hacían ahí un ejercicio, una cuestión de determinación de utilidad o pérdida, y al precio, poniendo una media no de $49, $42, y al precio que se estaba cotizando la mezcla el día de ayer, y también los barriles producidos diarios, Pemex ayer, y si se mantiene esta cotización, está perdiendo 1.400 millones de pesos por día. Y la última,
El último punto en el que quiero ser preciso, y les comentaba al inicio de este programa, se publica de manera sorpresiva y en plena crisis sanitaria un estímulo fiscal para el sector energético de 65,000 millones de pesos. Algo de verdad irresponsable, una terquedad de querer lograr esta soberanía energética. No va a haber rentabilidad cuando allá el 95% de tu economía procede de las micro, pequeñas y medianas empresas y no les estás dando ningún estímulo fiscal. Y cuando hoy el mismo presidente en su conferencia matutina dice que va a emitir una propuesta o un decreto de 11 puntos, uno de ellos es que se paguen los sueldos íntegros de los trabajadores y sin ningún apoyo económico o sin ningún apoyo en estímulos fiscales. Díganme cómo va a ser sostenible eso. Y bueno, los 11 puntos los podemos hablar después. Ayer precisamente Ricardo Monreal también proponía modificar la Ley Federal del Trabajo y hacía la misma propuesta. Es inconcebible, es irresponsable y es siniestro esto, porque no hay ningún estímulo fiscal, pero se sigue apoyando o se sigue tirando a la basura dinero de ustedes, de nosotros, los mexicanos. Pero déjenme decirles que esto que estamos viendo es político. No es decisiones basadas en una cuestión técnica, económica o energética. Es político y es ideológico. El presidente de la República ha llegado al poder a través de símbolos muy marcados en su narrativa, los cuales fueron corrupción, inseguridad y su base económica fue el petróleo. Pensó que estaba en los años 80, pero el petróleo en estos momentos, Pemex, no es rentable. No es rentable seguir produciendo. No es rentable refinar. Importarlo es más barato. Entonces, esta cuestión de que basas tu ideología en un proyecto, como proyecto económico en el sector energético, es funesto. No vamos a llegar a nada. Y significa, para López Obrador, echarse para atrás, significaría fallarle a la palabra de sus votantes, de su público, de su gente, porque él, ante todo, siempre su palabra y tiene que cumplirle a los mexicanos. Así lo ve él y así así es su radiografía. Ahora, vamos a desmentir esta cuestión energética de soberanía. Un buen amigo ahí en Twitter, Bernadiux, hizo un ejercicio con Eric Sánchez, expertos en la materia energética, y hacían cuentas y hacían números si realmente se podía llegar a la soberanía energética reconfigurando todas las refinerías del país más Dos Bocas. Los números son sorprendentes porque actualmente, fíjense, si se reconfiguraran y Dos Bocas existieran, se iban a producir 1.600 millones de litros de gasolina. 1.600 millones de litros de gasolina, y a esto le tendríamos que contar o dividir los 48 millones de vehículos que hay, según fuentes del INEGI, a nivel nacional. Esto al mes significa 33.5 litros por automóvil, cuando los automóviles tienen un promedio de entre 100 y 120 litros mensuales. Estaríamos hablando de una soberanía nada más del 30%. Si realmente quieren
llegar a tener una soberanía con la reconfiguración de las refinerías más Dos Bocas, tendrían que multiplicarlo por 3. Tendría que ser 3 veces más el sistema de refinación en nuestro país. No se va a lograr. ¿Va a cambiar de rumbo? No. ¿Vamos a seguir igual? Sí. Ya Pemex perdió en 2 calificadoras, perdió el grado de inversión. No sería nada raro que el país también pierda el grado de inversión. ¿Qué va a pasar? Viene una destrucción de la clase media y un empobrecimiento masivo. Se lo estoy diciendo. No soy de los nostálgicos ni de los románticos que piensan que el presidente va a echarse para atrás o va a recomponer el futuro. No lo creo. ¿Qué va a pasar? Se va a agudizar esta cuestión. La crisis económica se aceleró y pues el poder va a hacer uso de eso, de esa gran concentración que ha logrado a lo largo de estos 2 años de mandato, y se va a poner más autoritario. Usted piénselo bien y muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Siempre Política. Soy Omar Montor. Me pueden seguir a través de Twitter, @OmarMontor. Le doy las gracias a mi amigo Fernando Plasencia de esta plataforma Neopolítica TV. Se quedan con él en punto de las 14 horas para estar informado con las noticias que están sucediendo en nuestro país, y por supuesto al buen David, que se encuentra en los controles. Nosotros nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 13 horas. Gracias, hasta luego.